Estamos en su programa nuevamente Creciendo Juntos. El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo Francisco Zúñiga. ¿Cómo está, don Francisco? Muy bueno. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Usted? Bueno, estoy contento de que haya aceptado esta entrevista, esta conversación, más que entrevista en realidad. Y bueno, mucha gente te conoce acá en Melipilla porque tú trabajas en transporte acá en Melipilla. Sí. Y justamente como ese es tu fuerte, yo creo que gran parte de la conversación seguramente va a estar enfocado en eso. Bien. Bueno, comencemos. Comencemos a hablar acerca de las problemáticas, a las cosas que tú ves como conductor profesional de la locomoción colectiva. En Melipilla, por ejemplo. Mira, más que nada la infraestructura vial, más que nada, y el tema de paraderos, más que nada. Eso como en términos generales lo que la más gran problemática que existe para el transporte en sí acá en Melipilla. Por ejemplo, encuentra que algunas calles a lo mejor están muy congestionadas, algunas calles tienen algunos problemas, no sé, de muchos eventos, mucho hoyo. Sí, efectivamente. Por ejemplo, Ortúzar en horario peak, Vicuña Maquena en horario peak también, Serrano, para no ser menos también, y Silva Chávez. Aparte de, por ejemplo, Silva Chávez está en muy mal estado, su calzada. No entiendo el por qué, a lo mejor no se ha tomado le ha tomado la mayor importancia, ¿no es cierto?, que siendo una de las vías de salida que tiene Melipilla, ya sea hacia la ruta San Antonio o hacia Santiago. Y cuando tú te refieres, por ejemplo, a horarios peak, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la calle Serrano, el horario peak donde hay muchos vehículos, ¿cuáles son los horarios típicos donde está muy congestionado Serrano, por ejemplo? Bueno, normalmente la salida de los alumnos escolares, más que nada, y yo diría que más que nada eso y las vísperas de festivos. Claro. Normalmente, pues la gente sale a hacer sus compras, qué sé yo, y también, pues normalmente acá en Melipilla se está utilizando mucho el vehículo y eso ocasiona mayormente problemas en el tráfico en sí. ¿Y usted en este último tiempo ha notado, o sea, un cambio sustancial concerniente, por ejemplo, no sé, pues, hay más congestión el año 2016, por ejemplo, o hace 5 años atrás? ¿O ha notado que ahora hay una congestión mayor? En el último tiempo sí se estaba notando más congestión que antiguamente. Bueno, yo en realidad estoy de regreso en Melipilla desde el año 2010 y sí, entre el 2010 y ahora el 2016 sí se ha ido notando paulatinamente el tema de la congestión en sí. Yo estaba conversando con un amigo que tengo en Santiago, la región metropolitana, y me comentaba él claramente que, por ejemplo, en Santiago, sí, tomaron una decisión drástica que lamentablemente a los particulares, a muchos al principio les molestó, en donde dijeron, chuta, lamentablemente aquí vamos a tener que priorizar la locomoción pública, llámese en el caso de Santiago, sí, la Transantiago, los taxis y los colectivos, y los vehículos privados tienen que pasar por calles alternativas, por ejemplo, sí, para descongestionar, por ejemplo, las principales arterias, claro, de la región metropolitana. Y él me decía que por qué en Melipilla no han tomado medidas similares. ¿Será a lo mejor una fórmula buena, usted me refiero con los ojos de un conductor profesional, que se haga alguna alternativa? Sí, de hecho, a pesar que ser Melipilla, tener tan pocas calles de acceso, digamos, principal, igual se podría hacer, se podrían ocupar algunas otras calles. Y también viéndolo de otra perspectiva, por ejemplo, que es lo que yo me pregunto, a lo mejor, es que, por ejemplo, no existe una salida de emergencia. Me refiero, cuando hay un caso urgente de la ambulancia que vaya al hospital, por ejemplo, a Santiago, no existe, porque tiene que salir o por la calle Serrano o por la calle Silva Chávez, en donde está la congestión. Igual para el tema de bomberos, tema de carabineros, cuando a lo mejor necesitan ir a una urgencia, ya sea de cualquier índole, ¿no es cierto? Entonces tienen que ocupar las mismas calles que en este momento está la afluencia del mayor tráfico. Y otra cosa, de ejemplo, tomando como ejemplo la calle Serrano, como ejemplo, porque sabemos, sí, que hay hartas calles que tienen bastante congestión. Algunas personas han planteado que, por ejemplo, el tema de parquímetros que se ocupa justamente en la calle Serrano obstaculiza también mucho el tránsito. ¿Están así? Sí, dificulta el flujo normal de los vehículos que podrían transitar por esa arteria. Que, por ejemplo, si no existieran los parquímetros, podría en esa, estamos hablando, por esa pista o acera, ¿no es cierto?, podría circular fácilmente la locomoción colectiva y dejar la que en este momento existe para el tránsito normal de los vehículos particulares.
Estamos hablando entonces del tema parquímetro, entre comillas, que también dificulta Sí. el tránsito, ¿cierto? Sí. Y otra pregunta más, concerniente a lo mismo. A mí me han comentado dos formas que se podría solucionar el tema, entre comillas, de la congestión que hay en Melipilla. Uno han dicho que hay que darle prioridad a la locomoción pública, en este caso sería las Liebres, por ejemplo, el colectivo y taxi, que hay que dejar a las principales arterias, por ejemplo, en el caso Serrano y Ortúzar, por ejemplo, entre otras. Sí, sí. Y las calles aledañas pueden ser una o dos, dejársela a los vehículos particulares. Y otros dicen, de manera a la inversa, Sí. dicen no, la calle Serrano, dársela a los particulares, y las calles aledañas, por ejemplo, a Serrano, que vaya la locomoción pública en este caso. ¿Cuál es su visión? Mire, bueno, aquí a lo mejor hay un tema más que nada del comercio establecido, más que nada, que ocupan estas dos arterias que son Serrano y Ortúzar, ¿no es cierto? Puede que a lo mejor medidas que se puedan tomar, como por ejemplo eliminando el tema de los parquímetros, puede que no sea la mejor solución para ellos, pero sí, por ejemplo, para el flujo normal de la ciudad. Para el flujo normal de la ciudad sí sería. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo porque, por ejemplo, Ortúzar y Serrano sean las arterias principales donde pase la locomoción colectiva, porque nos encontramos con los servicios básicos, ¿no es cierto?, de la ciudad, que por ejemplo para venir a la plaza, al supermercado, a farmacia, o sea, está todo ahí. Si nosotros sacásemos de la locomoción de estas dos arterias principales, para la gente mayor, sobre todo, la que tiene más discapacidad para poder movilizarse o caminar, ¿no es cierto?, sería más problemático. Entonces, por eso es que por un lado es más fácil dejar las dos alternativas que serían Ortúzar y Serrano. Para la locomoción pública. Para la locomoción pública. Mire, me gusta el enfoque que le está dando usted, porque justamente ni siquiera habló el tema de recurso económico, que No. muchas veces se toca el tema de los recursos económicos. Usted habló sentido común, Sí. diciendo una abuelita que a lo mejor tiene una pensión de 90.000 pesos y que más encima, no sé, pues, tiene problemas en las piernas, no puede caminar bien. Exacto. Y que tú digas ya en dos calles, no sé, pues dos calles de Ortúzar, o por ejemplo de Serrano más allá, tiene que caminar usted. Claro. Entonces, una, la persona tiene problemas económicos, y segundo, tiene problemas para caminar. Y ni hablar de la gente lisiada. Ni hablar de O eso. sea, por un tema de sentido común, usted está por la opción de que las principales arterias tienen que darle la vialidad a la locomoción pública. Exactamente. Y en este caso al público mayor. Al público mayor y como vuelvo a reiterar, personas incapacitadas que para poder caminar 2 o 3 cuadras, o una cuadra inclusive, porque hay gente que le cuesta mucho movilizarse. Entonces, estando así más fácil, sí. Yo, como digo, soy de la idea de eso, de que ojalá las dos calles se deje para la locomoción colectiva. Y otra pregunta, ¿usted tiene vehículo particular? No, yo tiene vehículo. no tengo vehículo particular. Pero si tuviera su vehículo, ¿usted también le daría prioridad? Pero por supuesto, yo Porque le algunas daría- personas me pueden mirar por la televisión y me pueden Sí. estar diciendo, no, es que a lo mejor es como no maneja o no tiene su vehículo. No. ¿Usted igual optaría por la Yo misma? también optaría. Si yo, por ejemplo, tuviera que, en mi diario, ¿no es cierto?, si tengo que hacer una diligencia en el centro y si yo veo que no mis capacidades físicas me lo permiten, fácilmente yo puedo estacionarme o dejar el vehículo 2 o 3 calles más allá. Eso para mí no es ninguna inconveniencia. Pero yo lo veo por la gente mayor. ¿Será que a lo mejor en Chile nos está embargando mucho un sentimiento de egoísmo? Estamos pensando mucho en mi realidad, en mi conveniencia, y no pensando en el colectivo, qué es lo mejor para la sociedad. Exacto, sí, yo creo que sí, nos hemos puesto muy individualistas nosotros, yo creo, a lo mejor. Entonces no miramos más allá de lo que podemos tener. En este caso, como le digo, yo disculpen que sea tan majadero en el sentido de que vuelvo a reiterar el tema de la gente mayor. La gente mayor, porque yo tengo mi madre también que de repente le cuesta mucho movilizarse a ella. De hecho, para llevarla, por ejemplo, al hospital hay que llevarla en la silla de ruedas. O sea, ella, imposible, por ejemplo, que se suba a una liebre o a una micro. Llámese, como se llamen, es imposible. Entonces, ¿qué es mejor? O sea, el ejemplo mío parte de mi base en este caso, por eso lo estoy diciendo con esa convicción. Y así como mi madre, a lo mejor hay muchas más personas que también están en las mismas condiciones. Mire, importante el punto que está tocando, o sea, usted está apelando en el fondo al sentido común. Exactamente. Me gusta el planteamiento que usted está dando en el fondo, porque lamentablemente, como usted está hablando justamente, que se está perdiendo mucho eso de pensar en el colectivo, que pensar en el bien común, en lo colectivo, no en lo personal ni en lo individual. ¿Qué está pasando con nuestra autoridad? Me refiero,
Mira, aquí quiero apuntar. Por ejemplo, usted es una persona que con sentido común está viendo alternativas, cómo se puede descongestionar un poco el tema acá en Melipilla. ¿Será que falta un poco de voluntad para que estas cosas hayan estos cambios necesarios? ¿Qué está pasando? Mire, yo siempre me he preguntado desde que regresé a Melipilla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay alguien que pueda decir, mire, vamos a implementar esto? Por ejemplo, yo voy a poner un caso. No he visto a nadie, discúlpenme las autoridades que puedan haber de acá en Melipilla por lo menos, que salga a la calle y transite por una de las calles que nosotros estamos nombrando, ya sea la congestión, ya sea el tema del mal estado de las calles que están, la estrechez en algunas ocasiones, la falta de poder salir a tomar una alternativa, me refiero calle, ¿no es cierto?, en mejores condiciones, que no tenga que alguien subirse arriba de la vereda o en la cuneta para poder hacer un giro, por ejemplo. Entonces, no veo tampoco a alguien que salga en los días de lluvia, ¿no es cierto?, que tenemos acá, a pesar de la poca que ha habido, pero hay lluvia, pero cada vez que cuando llueve en Melipilla, sobre todo, las calles inundadas, los pasos inundados, donde la gente transite. Por ejemplo, Manso llueve un poquitito, Manso con Ortúzar, y hay que colocar, no sé, pues prácticamente unos puentes de la vereda hacia la calzada. Palo. Claro, De palo. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que digo yo, ¿cómo no va a haber alguien? Me pregunto, y me sigo preguntando, ¿cómo no puede alguien salir? No digo que pueda salir el alcalde, no digo que pueda salir un diputado, un senador de aquí que nos represente a este distrito de acá de Melipilla, no, pero alguien que en último caso las autoridades de acá digan, vaya usted a ver cómo está esto en la calle, vaya a buscar las soluciones, converse con la ciudadanía en último caso y diga qué es lo que queremos, cómo podríamos arreglar esto. Eso más o menos. Mi pregunta es la siguiente, porque yo con ustedes he conversado, ¿Sí? Ustedes son personas públicas que trabajan en la locomoción colectiva. Mi pregunta es la siguiente, ¿la autoridad se han acercado a usted a hacer una mesa de trabajo? Porque le voy a dar un caso para que usted me entienda. Por ejemplo, yo soy un tipo futbolero, Sí. participo en un club de fútbol, Ya. llevo años metido en el tema, sé las reglas del juego, etcétera, y por una cuestión yo digo que de sentido común, ¿Sí? la autoridad no va a llegar a lo mejor y llegar y poner un estadio, o va a llegar y poner un complejo deportivo, por ejemplo, sino que obviamente por un tema de lógica, me imagino que ellos se acercan a hacer una mesa de trabajo y dicen, ¿sabe que este presidente de este club deportivo o esta persona que lleva tantos años en este tema, consultémoslo a ellos a ver si nos dan una idea, porque ellos están metidos en el tema? Eso. Entonces, porque yo tengo claro que las grandes problemáticas de los países se solucionan no desde el escritorio, sino desde la conversación. ¿Se han acercado a conversar con ustedes? No, que yo sepa. Porque ustedes son los verdaderos satélites. Exactamente. Yo en realidad desconozco si donde yo trabajo ha habido alguien en este caso de acá del municipio, o no, a lo mejor porque no le vamos a achacar a lo mejor todo lo que corresponde a la municipalidad, porque aquí me imagino que el tema vial corresponde tanto al Ministerio de Obras Públicas, yo Claro. creo, como también al Servio. Pero yo creo que nuestro representante más directo que es acá es la comuna, o la alcaldía, o las autoridades que están dentro de nuestra alcaldía acá son las que a lo mejor son nuestros representantes que pueden llegar. Yo entiendo que a lo mejor, disculpe, que a lo mejor no hay recursos para que el municipio llegue y diga voy a inyectar tanto dinero para poder hacer estos arreglos. Sé que a lo mejor es medio complicado, pero están ellos delante de nosotros como ciudadanos para poder llegar a las instancias que correspondan y conseguir los recursos que sean necesarios para poder hacer estos mejoramientos. Mire, a lo mejor lo que estamos conversando le decimos a nuestras autoridades locales que traten de acercarse a los gremios, por ejemplo, de la locomoción colectiva, tanto de las liebres como de los taxis colectivos, y hagan una mesa de trabajo y conversen con ellos. Porque la idea es que se trabajen de manera conjunta. No se asusten las autoridades de conversar con ellos. Seguramente ellos tienen las cosas más claras que ustedes porque este es el rubro que ellos manejan. Ellos saben cuáles son las calles conflictivas, donde hay hoyos, los cruces peligrosos, donde falta un semáforo, Sí. donde, no sé, pues, una señalética ya está rota, donde un semáforo está malo, y no sé, a veces, no sé, se cruzan las luces, un rojo con un rojo, Exacto. y realmente debería decir rojo y verde. Exacto. Entonces, le animamos igual a las autoridades que se acerquen a los gremios de Melipilla y conversen para que de manera conjunta busquen soluciones para el bien común de... Exactamente. Y esto que quede claro, digamos, señores autoridades que van a ver este programa o están viendo este programa,
No es con ningún afán político, primero que nada, aquí no existe tema político. Yo no represento a nadie, ningún color político, ni nada que se le asemeje. Así que esto es como, soy un melipillano común, que veo las cosas que están haciendo falta, que podrían arreglarse, que podrían mejorarse en un futuro, ojalá no muy lejano. Bueno, nos alcanzó el tiempo, vamos a una pausa y ya volvemos con su programa Creciendo Juntos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10,000 pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22 83 25 139. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarles una vez más a que compartamos un Moya y Moya, un programa de información, de opinión, los martes a las 19 horas. Quedan cordialmente invitados. Seguimos nuevamente en su programa Creciendo Juntos. Estamos con nuestro amigo Francisco Zúñiga y me gustó el alcance que usted hizo, que simplemente usted se siente un ciudadano común que está dando una opinión, una perspectiva y le está abriendo una puerta, entre comillas, a las autoridades para que tomen esta consideración, ¿cierto?, de construir juntos un Melipilla mejor. Exactamente, exactamente, porque como la letra dice de un tema que fue creado por un mismo melipillano acá, como cómo la Villa Logroño se ha convertido en ciudad. Sí, se ha convertido en ciudad, pero muy grande ya. Se está haciendo demasiado chica para nosotros mismos los que llevamos acá viviendo. Entonces, pero se ve de tantos. Yo ya tengo 55 años y de los 55 años, por ejemplo, veo que del mismo terraplén o cemento o calzada que tiene la calle Serrano y la calle Ortúzar está desde entonces. Nunca que yo me acuerde se ha hecho un arreglo como corresponde. O sea, faltan muchas cosas, entonces para que, así como dice el tema o la letra o parte de la letra de como la Villa Logroño se ha convertido en ciudad, nos falta, y ojalá estas cosas o estos temas que estamos tocando, ojalá alguien por ahí pueda decir, se nos está prendiendo una pequeña lucecita por ahí que estaba muy apagada. Sí, Melipilla es una ciudad que yo quiero, que amo mucho, y me gustaría que ojalá pudiéramos cambiarle la fisonomía, tanto el tema limpieza como las calles. Pucha, cómo me encantaría ver una ciudad más moderna en el sentido con mejores más amigable al ambiente, que la pudiéramos decir, pucha, fácilmente voy a salir, voy a ocupar esta calle, hoy día sé que no me voy a encontrar con un tremendo hoyo, hablando buen chileno y a lo mejor buen melipillano, un tremendo hoyo en la calzada, que lo cual me va a echar a perder el vehículo. Y otra cosa más, por ejemplo, quería hacer la insistencia con respecto a que estamos hablando de las calzadas, ¿cierto?, la calle, el problema que tienen los adultos mayores y el tema de la congestión. Otro punto importante, pienso yo, como usted es conductor y constantemente está manejando por las calles de Melipilla, ¿le podría dar algunos datos, por ejemplo, a los conductores que están recién aprendiendo? Porque algunos están recién aprendiendo, no tienen mucha experiencia. Darle algunos datos de algunos cruces peligrosos, por ejemplo, que hay en Melipilla, alguna señalética que está en mal estado. Comentar algunos puntos que están medio complicados para los conductores. Sí, no, yo creo que más que sugerencia o recomendarle o decirle, sino que
Uno normalmente la está viendo, por ejemplo en Melipilla carece mucho de señales éticas nuevas, porque hay algunas que existen, yo no digo que no existan, existen algunas, pero normalmente están tapadas ya sea con un árbol o están mal ubicadas. Cruces peligrosos, como por ejemplo a lo mejor la salida de la calle de Los Espinos, volviendo hacia el poniente, ¿no es cierto?, donde viene la carretera que viene de San Antonio hacia Melipilla. Muy peligroso, muy mala esa salida, debería ensancharse, a lo mejor dentro de las posibilidades está que se pueda ensanchar la salida. Yo no estoy hablando de la calle, estoy hablando de la salida. Que sea más amplia. Para poder, ¿por qué? Porque yo lo he experimentado en carne propia, digamos, cuando he tenido que andar por esa variante, tengo que salir y prácticamente casi me doy vuelta tratando de esquivar un poco la salida. Muy mala la salida. La otra que está más abajo, que no recuerdo bien el nombre, pero está frente más o menos al colegio que hay ahí, un jardín infantil, San José creo que se llama, también. Entonces, son cosas, a lo mejor, detallitos quizás no tan grandes, y a lo mejor no se necesita tanto infraestructura económica, para digámoslo así, para poder arreglar o generar eso. Aunque lindo sería, y me gustaría ver, por ejemplo, ese zanjón o canal o acequia, como se llame, la que corre por ahí, por el lado de la carretera hacia San Antonio. Estamos hablando, si vamos de Melipilla hacia San Antonio, al lado izquierdo, que pucha podría ser, me encantaría verla embovedada, no para crear otra pista a lo mejor, pero sí para hacer una buena, ¿cuánto se llama? Berma, donde pueda existir un par de paraderos o 3 o 4 paraderos que hacen falta para la locomoción colectiva, porque en este momento no lo existe y se provoca mucha congestión en el momento cuando alguna locomoción necesita dejar pasajeros en esos lugares que he mencionado. Y por ejemplo, como recomendación, ¿alguna esquina, algún cruce, por ejemplo, que sería bueno que hubiera, por ejemplo, un semáforo? Dar una idea, por ejemplo, a autoridades si nos están viendo en este momento. Sí, igual se necesitan varios, a pesar que, como le contaba en delante, de la cantidad de años que llevo, que soy nacido y criado en este pueblo. Antiguamente había un solo semáforo. Ahora sí ya tenemos un poco más. Sí, y es fácil, habría que a lo mejor pensar en meditar en otras importantes arterias también, como por ejemplo Correa con Vicuña Maquena. Sería muy bueno un semáforo. También existe ahí, por ejemplo, también la otra es Carlos Avilés con Libertad, que hace mucha falta también. O sea, son partes más o menos, digamos, no llamémosla conflictiva, sino que de a lo mejor fácil que se pueda provocar, y de hecho creo que han habido algunos accidentes automovilísticos por ahí, algunos choques. Y una pregunta que quiero hacerle, ¿qué pasa por ejemplo en el caso cuando viene un auto, va a cruzar, tiene el paso cebra, yo le digo la problemática para el conductor, y justamente frente al paso cebra, hartos vehículos estacionados? Yo cuento esto porque me lo han comentado también ustedes. Entonces, la persona que está ahí, por una cuestión de lógica, tiene que adelantarse, igual pisar el paso cebra. Porque digo, este tema es bien conflictivo, porque resulta claro, la persona está arriba de su vehículo, para poder ver por ambos lados, le tapa la visión los vehículos que están estacionados. Exacto. Entonces tiene que pisar el paso cebra, y justamente viene alguien cruzando el paso cebra, entonces al final genera conflicto, porque claro, el peatón tiene la preferencia, pero si el que está en el vehículo no pisa tampoco el paso cebra, tampoco tiene la visibilidad para ver ambos lados. ¿Qué está pasando con respecto a eso? O sea, ¿qué pasa? Yo creo que ahí sería un tema que tendría que verlo, no sé si me imagino que esto lo tiene que ver Departamento de Tránsito, tanto tránsito de la municipalidad como yo creo que vialidad. Yo creo que son las personas, son las gentes que yo creo que son las que colocan, ¿no es cierto? O como le explicara, diseñan, ¿no es cierto? En este caso los pasos peatonales, que debe estar a tanto de la esquina, tantos metros debe estar, y a la vez, ¿no es cierto?, que no haya ningún arbusto o árbol que dificulte, ¿no es cierto?, la visibilidad, por ejemplo, para el conductor. Y otro punto igual que quiero tocar, que es tan importante como el tema de la vialidad y las calles, etcétera. Usted como conductor, que lo vi en carne propia, me refiero, el tema seguridad. ¿Se sienten seguros ustedes manejando la locomoción colectiva en Melipilla?
¿Han tenido situaciones complejas? Sí, no yo exactamente hasta ahora, gracias a Dios no he sufrido, pero sí hay colegas míos que sí han tenido ese tema, el flagelo de la delincuencia. Sí, y tenemos partes específicas donde realmente han ocurrido estas cosas. Entonces, normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Cuando se está oscureciendo, sí fácilmente, no todas las, que quede claro, no todas las variantes, pero sí hay algunas variantes que ya en el fondo el conductor que le toca salir, por ejemplo, un horario de 8 de la noche de la garita, lo piensa mucho. Hasta a mí me ha pasado, lo he pensado mucho, en hacer la vuelta completa, porque hay partes que realmente sí no es muy bueno el tema. Y la comunicación con Carabineros, me refiero que en el fondo son ellos los que tienen que resguardar la seguridad, no solamente de usted, sino que de toda la nación. ¿Hay una buena coordinación? Sí, tengo ¿La respuesta es rápida? Tengo entendido que sí. Además, las últimas veces que los colegas que han asaltado han estado bastante más rápida el momento de llegar al lugar del suceso. Bueno, Carabineros también ha tenido, creo, hasta ahora una política bastante mejorada, me refiero en el sentido de con el tema de la locomoción en las partes más conflictivas. Y otra cosa más, con respecto a lo que estamos hablando de la vialidad, etcétera. Usted como conductor profesional de Las Liebres, para que la gente lo conozca, yo creo que mucha gente lo va a tirar a reconocer. ¿Cómo es la relación que tiene usted con sus clientes en el fondo? Al punto que quiero llegar al siguiente. Con la persona que le compra su boleto, ¿cierto?, para subirse a la locomoción. ¿Pasa de repente que está ese ambiente como de conflicto, me refiero, o siente en general que hay una relación cercana, amable? ¿Cómo se ve? Bueno, yo a título personal, yo hasta ahora nunca he tenido problema con algún pasajero. Al contrario, yo vengo del Transantiago, que después que llegué acá a Melipilla, entonces a nosotros en el Transantiago sí nos preparan para poder atender bien, en este caso al cliente o al pasajero. Y no, yo normalmente muchas gracias, hasta luego, que le vaya bien, que tenga un buen día. O sea, por ejemplo, si hay una persona que está con una actitud a lo mejor negativa porque tuvo un problema, ¿usted trata de apaciguar? Normalmente sí, o una pequeña talla sana. Para romper un poco el hielo. Claro, exactamente. Entonces, y poder sacarla de repente del estado que pueda estar. ¿Y tú cómo lo haces en el caso tuyo? A lo mejor que tuviste justo un mal día, no sé, tuviste problemas tuyos personales y te subí no sé, a la Liebre. ¿Qué pasa con tu chip? Me refiero, porque algunos somos todos seres humanos, sí, todos reaccionan de manera distinta. Me refiero, ¿cómo lo haces tú para estar con buen ánimo, pese a que a lo mejor tuviste un día complejo? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo normalmente... ¿Cómo darle consejos a los que...? Yo normalmente me apoyo en el radio del vehículo, que en la Liebre en este caso, porque en el fondo el trabajar un poco con música en este caso cambia el chip inmediatamente, por lo menos a mí me cambia, ¿no es cierto? Y veo que si toca música, bueno, de mi gusto, creo que eso también me hace cambiar mucho la actitud frente al pasajero. Si es que, claro, todos tenemos un mal día de repente. Claro, justamente. Todos podemos tener, inclusive una salida mala que no he cortado muchos boletos, por ejemplo. Sí, bueno, uno dice... O que te tocó un parte. También, pues eso también lo puede... Sí, igual es lógico y es natural que la ofuscación de uno en un momento es en el momento. En el caso mío es en el momento. Ya fácilmente se me puede... O sea, como consejo a los amigos, tú le das consejo en el caso personal tuyo, te funciona escuchar buena música. Escuchar música, claro, eso relaja. A veces pongo música orquestada, inclusive hay muchos pasajeros que de repente cuando pongo música orquestada quedan asombrados, o música tipo clásica también que a veces escucho yo también. Se quedan medio asombrados, o cuando llega por ejemplo el tema cerca de las fiestas patrias y yo coloco música alusiva a lo que estamos al mes nuestro también, pues, o sea, veo que hay una buena captación me refiero en el tema del pasajero. Es importante tener una buena actitud en el fondo. Exactamente. O sea, tú puedes tener un día malo, pero con una actitud positiva el día se te va... Se cambia todo. Y más si a alguien le gusta conducir, en el caso a mí, me encanta conducir. ¿Cuántos años llevas en la conducción? Del año 82 que estoy conduciendo, hace varios años ya.
Muchos años. Y bueno, yo te conozco hace, pucha, será 1 año y medio, a lo mejor te puedo estar conociendo aproximadamente. Bueno, yo lo digo no para tirarte flores porque en la realidad siempre has tenido una calidad humana muy buena, siempre te he notado caballero, nunca con malas palabras, siempre con una buena actitud. Eso también es un tema valórico también. Justo, eso como a lo que vuelvo a reiterar lo que decía antes, sí, pues a nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajé en el Transantiago, parte del hecho de ser un conductor profesional, aparte, o sea, cuando uno hace el curso, primero que nada, pues yo tuve que hacer el curso. Cuando uno hace el curso para conducir vehículo de locomoción colectiva, que ya no es el mismo clase, por ejemplo, clase B, que existe ahora. La antigua clase B. No, entonces cuando uno hace el curso a uno le enseñan tanto relaciones humanas, claro, personales, para poder atender bien a una persona. Es lo mismo que, por ejemplo, a veces alguien quiere ir a trabajar, por ejemplo, atendiendo público. Para llegar a atender público, no necesariamente tiene que decir buenos días, buenas tardes, hasta luego. No, o sea, hay que tener una pequeña actitud personal. También haber sido un poco adiestrado, hablemoslo así, o, ¿no es cierto?, haberle entregado algunos conocimientos para poder cómo dirigirse, cómo expresarse hacia en este caso, puede ser un pasajero o un cliente, porque en el fondo son las dos personas, les cabe el mismo, claro, ¿no es cierto?, que sea cliente o que sea un pasajero. Y la otra cosa, por ejemplo, como te toqué un poquito el tema valórico, tú me hablaste del adiestramiento que te hicieron en el Transantiago. Por ejemplo, en la parte familiar tuya, no metiéndome muy a fondo en el tema familiar, sino, por ejemplo, ¿quién fue un pilar fundamental en ti cuando tú fuiste pequeño? Que te inculcó, no sé, la solidaridad, el ayudar al más débil. Bueno, primero que nada están mis padres, que me trajeron a este mundo, y a pesar que ellos no tienen o no tuvieron la suficiente educación como a lo mejor que es la que uno puede haber logrado. También los abuelos que también ellos con su sabiduría, también sin a lo mejor tampoco saber leer ni escribir, pero sí cosas cotidianas. Como ¿qué cosas te quedaron de ellos, por ejemplo? Como valores así para... Orden. El orden. Orden. Limpieza. Por ejemplo, estar uno... no importa, mi abuelita, por parte de mi papá, siempre decía, mire, mijito, no importa ser pobre, pero limpio. Entonces, son cosas que a uno le van quedando. No importa, por ejemplo, me decía también, si usted no tiene otra ropa y está parchado, no importa, pero si está bien parchadito, pasa. Lo importante es cubrirse, o sea, lo importante es no descuidar de su persona. Cosas ricas que me acuerdo en este momento de mi abuela. Y me quedaron ahí hasta el día de hoy, que también he tratado de inculcárselo a mis hijos. Y mira, el tiempo nos está alcanzando. A lo mejor tu abuelita está en el cielo mirándote, no sé si estará... Yo creo que sí. Yo creo que sí. El tiempo nos está alcanzando justamente. Te doy las gracias, Francisco, por haber venido este día. Y... No, encantado. Para mí ha sido un placer. Creo que es la única vez, y no sé si habrán más, pero que he podido expresar, y vuelvo a reiterar, que quede bien claro, digamos, si hay alguien de autoridades que vean este programa, yo no tengo ningún color político ni estoy haciendo política a nadie. Es lo que yo siento como ciudadano, como melipillano. No, así que por favor, eso que quede bien claro y bien subrayadito, ¿no es cierto? Que diga, yo no vengo a hacer política, no me estoy candidateando para ninguna cosa, nada. Luego conmigo la política en este momento no corre. Así que por favor que les quede claro a todas las personas que yo solamente estoy hablando mi punto de vista, lo que yo siento, que a lo mejor hay muchos otros melipillanos u otras personas como de mi edad así, que a lo mejor quisieran tener este momento así. Ojalá se pudiera dar más, que pudiéramos escuchar no tan solo a esta persona que está aquí en este momento frente a ustedes, sino que a lo mejor otro día puede tocarle a otra persona que venga y a lo mejor tenga quizás las mismas actitudes o las mismas necesidades que en este momento yo expresé ahora acá en este programa. Francisco, te doy las gracias. No, por nada. Nuevamente, y hasta la próxima en su programa Creciendo Juntos. Hasta la próxima. Hasta la